¿Alguna vez has sentido que el mundo entero está en una especie de cuenta regresiva, como si algo importante estuviera a punto de suceder? No importa en qué país vivas, no importa tu edad o creencias, cada vez más personas sienten que algo no está bien, que la normalidad que conocíamos se está desmoronando frente a nuestros ojos. Y la gran pregunta es inevitable: ¿estamos viviendo simples crisis aisladas, o estamos frente a señales claras que se repiten en todo el mundo? Mira a tu alrededor. En los últimos años, el planeta ha sido sacudido por terremotos devastadores, incendios incontrolables, inundaciones históricas, sequías extremas y tormentas cada vez más violentas. Regiones que nunca habían vivido ciertos desastres ahora los enfrentan con una frecuencia alarmante. Lo que antes era extraordinario hoy parece haberse vuelto cotidiano. Y cuando lo extraordinario se vuelve normal, es cuando muchos comienzan a preguntarse si realmente seguimos entendiendo lo que está pasando. Pero no son solo los desastres naturales los que inquietan. El mundo también parece estar en crisis a nivel humano, social y moral. Guerras que estallan o se reavivan, tensiones entre naciones, amenazas constantes de conflictos mayores. Millones de personas desplazadas, familias enteras huyendo de la violencia, del hambre o de la persecución. Nunca antes habíamos tenido tanta información al alcance de la mano, y sin embargo, nunca habíamos estado tan expuestos a noticias que generan miedo, ansiedad y confusión. Las pandemias marcaron un antes y un después. El mundo se detuvo, las economías colapsaron, las calles quedaron vacías y el miedo se instaló en los hogares. Para muchos, fue la primera vez que se dieron cuenta de lo frágil que es la vida y lo rápido que puede cambiar todo. Lo que parecía impensable ocurrió. Y aunque la emergencia pasó, la sensación de vulnerabilidad quedó grabada en la conciencia colectiva. A esto se suma una crisis económica global que golpea a casi todos los países. Inflación, desempleo, deudas impagables, familias que trabajan más pero viven peor. El dinero ya no alcanza como antes, los sueños se postergan, la incertidumbre domina el futuro. Y cuando la estabilidad material se rompe, también se sacuden las certezas internas de las personas. Pero hay algo aún más profundo que muchos sienten, aunque no siempre saben cómo explicarlo: una crisis espiritual y moral. Valores que durante generaciones parecían firmes hoy son cuestionados o descartados. La familia se fragmenta, la violencia se normaliza, la vida pierde valor, la verdad se relativiza. Cada quien parece tener su propia verdad, y en medio de tantas voces, el ser humano se siente más perdido que nunca. Las redes sociales y los medios no ayudan. Vivimos conectados todo el tiempo, pero paradójicamente, cada vez más solos. Ansiedad, depresión, vacío existencial y desesperanza aumentan de forma silenciosa. Personas que lo tienen todo por fuera, pero por dentro sienten un profundo vacío. Y esto no es exclusivo de un país o una cultura, es un fenómeno global. Entonces surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué tantas cosas malas están ocurriendo al mismo tiempo? ¿Por qué en tantas áreas distintas del mundo? ¿Por qué ahora? Para algunos, todo esto es simplemente el resultado del cambio climático, la política, la economía o la mala gestión humana. Y sin duda, el ser humano tiene una gran responsabilidad en muchas de estas crisis. Pero para otros, hay algo más detrás. Algo que no se puede medir solo con estadísticas o explicaciones científicas. A lo largo de la historia, cada vez que el mundo atravesó periodos de gran agitación, las personas se hicieron las mismas preguntas. Y no es casualidad que, en muchas culturas y tradiciones espirituales, las crisis globales hayan sido interpretadas como advertencias, llamados de atención o momentos de reflexión profunda. No necesariamente como castigos, sino como señales que invitan a detenerse, mirar hacia adentro y replantear el rumbo. Hoy, el patrón es difícil de ignorar. Crisis naturales, sociales, económicas, políticas y espirituales ocurriendo casi al mismo tiempo, en diferentes partes del planeta. Como si todas las alarmas estuvieran sonando a la vez. Como si el mundo estuviera gritando algo que muchos no quieren escuchar, pero que cada vez más personas comienzan a percibir. Y aquí es donde este tema se vuelve aún más relevante. Porque cuando las señales son globales, también lo es el mensaje. No se trata solo de un país, una ideología o una generación. Se trata de la humanidad entera enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones, de su indiferencia y de su desconexión con lo trascendente. Sin embargo, dentro de este panorama mundial, hay naciones que parecen recibir estas señales con una intensidad particular. Países donde las crisis se repiten una y otra vez, donde los golpes parecen no dar tregua, donde el sufrimiento y la resistencia conviven constantemente. Y es aquí donde muchos comienzan a mirar con atención a México. Pero antes de llegar a eso,
es importante entender algo fundamental: las señales globales no buscan solo asustar. También despiertan. Obligan a cuestionar lo que dábamos por seguro. Nos recuerdan que no somos invencibles, que no controlamos todo, que la vida es frágil y que quizás necesitamos volver a preguntarnos por el sentido, el propósito y el rumbo que estamos tomando como humanidad. El mundo está en crisis, sí. Pero la verdadera pregunta no es solo qué está pasando afuera, sino qué está pasando dentro de nosotros. Y si estas señales están ocurriendo frente a nuestros ojos, tal vez no sea para ignorarlas, sino para escucharlas con atención. Porque cuando las advertencias se repiten una y otra vez, no hacerlo puede tener consecuencias mucho más profundas de lo que imaginamos. ¿Y si todo esto no fuera nuevo, sino algo que ya estaba advertido desde hace miles de años? Cuando el mundo entra en crisis, cuando las señales parecen multiplicarse y la humanidad se llena de temor e incertidumbre, muchos vuelven la mirada hacia la Biblia buscando respuestas. Y no es casualidad. A lo largo de sus páginas, la Biblia habla una y otra vez de señales, de advertencias divinas que aparecen antes de momentos decisivos para la humanidad. Desde el inicio, la Biblia presenta a un Dios que no actúa de manera repentina ni arbitraria. Antes de grandes juicios, cambios o acontecimientos trascendentales, siempre hay advertencias claras. Dios avisa, llama, corrige y da oportunidades. Las señales no aparecen para sorprender, sino para preparar. Y este patrón se repite constantemente a lo largo de la historia bíblica. Uno de los primeros ejemplos lo encontramos en los tiempos de Noé. Antes del diluvio, la corrupción y la violencia habían llenado la tierra. Dios no envió el juicio de inmediato. Durante años, Noé advirtió, construyó el arca a la vista de todos y predicó un mensaje que parecía absurdo para su generación. El arca misma era una señal visible. Cada golpe de martillo era una advertencia silenciosa. Pero la mayoría decidió ignorarla, hasta que ya fue demasiado tarde. Este patrón se repite con Sodoma y Gomorra. Antes de la destrucción, hubo advertencias, visitas, llamados al arrepentimiento. Dios incluso estuvo dispuesto a perdonar si se encontraban justos en la ciudad. La señal no era solo el fuego que cayó del cielo, sino todo lo que ocurrió antes: el deterioro moral, la indiferencia, la falta de arrepentimiento. El juicio fue el resultado final, no el primer paso. En la Biblia, las señales no siempre son sobrenaturales en apariencia. Muchas veces se manifiestan a través de crisis sociales, desorden moral, injusticia, violencia o decadencia espiritual. Los profetas constantemente advertían al pueblo de Israel sobre lo que vendría si no cambiaban su rumbo. Hambre, guerras, exilio y destrucción fueron anunciados con anticipación, no como castigos caprichosos, sino como consecuencias de un alejamiento profundo de Dios. Los profetas eran, en esencia, voces de advertencia. No hablaban para agradar, hablaban para despertar. Sus mensajes incomodaban, molestaban y, muchas veces, eran rechazados. Pero el objetivo siempre era el mismo: provocar arrepentimiento antes de que llegaran consecuencias mayores. Las señales eran una expresión de misericordia, no de crueldad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, este tema no desaparece, al contrario, se intensifica. Jesús mismo habló extensamente sobre señales. En varias ocasiones, advirtió que antes de momentos cruciales habría guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes y confusión generalizada. Y algo muy importante, Jesús dijo que estas cosas serían principio de dolores, no el final inmediato. Es decir, señales progresivas que irían aumentando en intensidad. Jesús también dejó claro que las señales no solo serían externas, sino internas. Habló del enfriamiento del amor, del engaño espiritual, de falsos mensajes, de una humanidad confundida y dividida. Según la Biblia, uno de los mayores peligros de los últimos tiempos no es solo el caos externo, sino la ceguera espiritual. Personas que ven las señales, pero no las interpretan correctamente. Un punto clave es entender la diferencia entre castigo y advertencia. La Biblia muestra que Dios no disfruta del sufrimiento humano. Por el contrario, constantemente llama al arrepentimiento y ofrece oportunidades para cambiar. Las señales funcionan como alarmas. No son el incendio, son la sirena que avisa que algo no está bien. Ignorarlas no las hace desaparecer, solo aumenta el riesgo. También es importante entender que las señales no siempre tienen un solo propósito. A veces cumplen varias funciones al mismo tiempo. Para algunos, son un llamado al arrepentimiento. Para otros, una confirmación de fe. Para otros más, una oportunidad de reflexionar. La misma señal puede ser interpretada de maneras completamente distintas según el corazón de quien la observa.
La Biblia también muestra que no todas las generaciones reciben el mismo nivel de advertencia. Hay momentos en la historia donde las señales se intensifican, como si Dios estuviera hablando con mayor urgencia. Esto suele ocurrir cuando el alejamiento espiritual es profundo y generalizado. Cuando el ser humano confía más en su propio poder que en Dios. Cuando la autosuficiencia reemplaza la dependencia espiritual. Otro aspecto clave es que las señales bíblicas suelen ser colectivas, no solo individuales. Dios trata con naciones, pueblos y culturas. En la Biblia, ciudades y países enteros reciben advertencias debido a su conducta colectiva. Esto rompe la idea de que la fe es solo algo privado. Según la Biblia, las decisiones de una sociedad tienen consecuencias espirituales que afectan a todos. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Además, la Biblia enseña que Dios utiliza incluso a la naturaleza como medio de advertencia. Terremotos, sequías, plagas y fenómenos naturales aparecen repetidamente como señales que buscan sacudir la conciencia humana. No porque la naturaleza sea mala, sino porque la creación misma responde al desorden espiritual del ser humano. La Biblia dice que la creación gime, reflejando una ruptura más profunda. Un detalle importante es que las señales nunca obligan. Dios no fuerza al ser humano a cambiar. Las advertencias son claras, pero la respuesta es voluntaria. Cada persona, cada nación, decide si escucha o ignora. Y aquí es donde entra uno de los mensajes más fuertes de la Biblia, la responsabilidad. Ver señales y no actuar tiene consecuencias. También se nos advierte sobre un peligro muy común, acostumbrarse a las señales. Cuando los eventos se repiten, las personas se vuelven insensibles. Lo que antes causaba temor, ahora se normaliza. Lo que antes provocaba reflexión, ahora se olvida rápidamente. La Biblia muestra que este endurecimiento del corazón suele preceder a momentos difíciles, porque la advertencia deja de cumplir su función. Jesús dijo algo muy revelador, que muchos sabrían interpretar el clima, pero no las señales espirituales de su tiempo. Es decir, personas inteligentes, informadas, capaces de analizar datos, pero espiritualmente desconectadas. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Podría estar ocurriendo lo mismo hoy? ¿Podría el mundo estar lleno de información, pero vacío de discernimiento espiritual? La Biblia no presenta las señales como un motivo para vivir en pánico, sino para vivir despiertos. El miedo paraliza, pero la advertencia bien entendida prepara. Las señales invitan a ordenar prioridades, a revisar la vida, a preguntarse qué estamos construyendo y sobre qué fundamentos. No se trata de fechas ni de especulación, sino de actitud del corazón. Y aquí hay algo crucial. La Biblia deja claro que, incluso en medio de las advertencias, siempre hay esperanza. Mientras hay señal, hay oportunidad. Mientras hay advertencia, hay tiempo. Dios no avisa para destruir, avisa para salvar. Pero ese tiempo no es infinito. La historia bíblica muestra que llega un punto donde la advertencia se agota y las consecuencias llegan. Por eso, cuando vemos un mundo lleno de crisis, caos y confusión, la pregunta bíblica no es solo qué está pasando, sino qué se nos está pidiendo. Las señales no son el mensaje final, son la introducción. El mensaje verdadero apunta al arrepentimiento, al cambio, a la reconciliación con Dios y a una vida con propósito eterno. Entender lo que dice la Biblia sobre las señales no significa afirmar que cada desastre es un castigo directo. Significa reconocer que vivimos en un mundo espiritual y moralmente conectado, donde las acciones humanas tienen consecuencias profundas. Significa aceptar que Dios sigue hablando, no siempre con palabras, sino con acontecimientos que buscan despertarnos. Y con este marco bíblico claro, la pregunta se vuelve aún más desafiante. Si Dios ha usado señales a lo largo de toda la historia para advertir, corregir y llamar al arrepentimiento, ¿qué significa que hoy veamos tantas señales al mismo tiempo? ¿Y por qué algunas naciones, como México, parecen estar en el centro de estas advertencias? Esa es la pregunta que comenzamos a explorar a continuación. ¿Por qué parece que México nunca tiene un respiro? Cuando no es un sismo, es una tragedia social. Cuando no es una crisis económica, es violencia, corrupción o dolor colectivo. Muchos se hacen esta pregunta en silencio, otros en voz alta. ¿Por qué a México le pasan tantas cosas? ¿Por qué una y otra vez? ¿Por qué este país parece vivir bajo una constante sacudida? México es una nación marcada por contrastes profundos. Por un lado, una cultura rica, una fe muy arraigada, un pueblo solidario, resiliente, capaz de levantarse una y otra vez. Por otro, una historia atravesada por dolor,
injusticia, violencia y tragedias que parecen repetirse con una frecuencia inquietante. Y cuando uno observa el panorama completo, no puede evitar preguntarse si todo esto es solo producto del azar, o si hay algo más detrás. Los sismos, por ejemplo, se han convertido en una especie de herida abierta en la memoria colectiva del país. Cada generación tiene su terremoto, su fecha marcada, su recuerdo de miedo, pérdida y reconstrucción. Y lo más impactante no es solo la fuerza de la Tierra, sino cómo estos eventos parecen ocurrir en momentos simbólicos, despertando preguntas profundas incluso en quienes no suelen reflexionar sobre temas espirituales. Cada vez que la Tierra tiembla, no solo se mueven los edificios, también se sacuden las certezas. Pero los sismos no son lo único. México vive desde hace décadas una crisis de violencia que ha dejado miles de víctimas, familias rotas, comunidades enteras marcadas por el miedo. La normalización de la violencia es, en sí misma, una señal alarmante. Cuando la muerte deja de sorprender, cuando las noticias ya no conmueven como antes, algo muy profundo se está deteriorando en el corazón de una nación. A esto se suma la corrupción, un mal que parece haberse infiltrado en todos los niveles. Instituciones que deberían proteger fallan, autoridades que prometen y no cumplen, sistemas que generan desconfianza y frustración. El sentimiento de impotencia se vuelve colectivo. Y cuando la injusticia se vuelve cotidiana, el alma de un país comienza a desgastarse. México también ha enfrentado tragedias que van más allá de lo natural o lo político. Accidentes, colapsos, desapariciones, eventos que conmocionan al país entero y que dejan una sensación de duelo prolongado. Cada tragedia despierta una ola de solidaridad, pero también una pregunta persistente: ¿por qué seguimos viviendo esto una y otra vez? Históricamente, México ha sido una nación profundamente espiritual. La fe ha estado presente en sus tradiciones, en sus símbolos, en su identidad. Sin embargo, esa misma fe muchas veces convive con contradicciones profundas: religiosidad exterior, pero prácticas injustas, discursos de fe, pero acciones alejadas de ella. Esta tensión entre lo espiritual y lo moral genera un conflicto interno que no puede ignorarse. Hay quienes dicen que México es un país acostumbrado al dolor. Y quizás ahí hay una clave importante. La capacidad de resistir es admirable, pero también peligrosa cuando se convierte en resignación. Porque cuando el sufrimiento se acepta como normal, se deja de cuestionar, y las señales pierden su impacto. La resistencia sin reflexión puede adormecer la conciencia. Otro aspecto que llama la atención es cómo muchas crisis en México parecen tocar fibras profundamente simbólicas: la tierra que tiembla, la violencia que desgarra familias, la injusticia que afecta a los más vulnerables, la corrupción que erosiona la confianza. No son solo problemas técnicos o estructurales, son heridas que tocan lo más profundo de la identidad nacional. Además, México no es un país aislado. Tiene una enorme influencia cultural, social y espiritual en el mundo hispano. Lo que ocurre en México resuena en otros países. Sus dolores se comparten, sus luchas se observan, sus crisis se sienten más allá de sus fronteras. Esto hace que muchos se pregunten si la intensidad de las señales también tiene que ver con esa influencia. Cuando una nación con tanta fe popular, tanta historia espiritual y tanta proyección internacional atraviesa crisis constantes, es inevitable que surja una lectura más profunda. No para señalar culpables, sino para entender procesos. En la Biblia, las naciones que tenían un papel importante también recibían advertencias más visibles. No porque fueran peores, sino porque tenían una responsabilidad mayor. México ha sido, durante siglos, un país donde Dios es invocado constantemente. En momentos de dolor, el pueblo ora, se une, clama. Pero una vez que pasa la emergencia, muchas veces todo vuelve a lo mismo. Esa dinámica de crisis, clamor, alivio y olvido es un patrón que se repite. Y ese patrón también aparece una y otra vez en la historia bíblica. Otro punto clave es la desigualdad. Un país donde la brecha entre ricos y pobres es tan grande no puede permanecer espiritualmente sano. La injusticia social no es solo un problema económico, es una señal moral. Cuando millones luchan por sobrevivir mientras otros viven con exceso, algo se rompe en el tejido espiritual de una nación. Y esas rupturas, tarde o temprano, se manifiestan de alguna forma. México también vive una lucha interna entre tradición y modernidad. Valores que durante generaciones fueron pilares hoy se debilitan. La familia, la vida, la verdad, la responsabilidad colectiva enfrentan una constante presión. Y cuando una sociedad pierde sus referencias morales, se vuelve más vulnerable a la descomposición interna. Nada de esto significa que México sea el único país con problemas, ni que Dios castigue a esta nación más que a otras.
Pero sí invita a reflexionar sobre por qué las señales parecen tan constantes, tan intensas, tan repetidas. La pregunta no es solo por qué sucede, sino qué se está haciendo con esas advertencias. Cada tragedia en México revela dos caras, una de dolor y otra de esperanza. Personas que ayudan, que rescatan, que dan sin esperar nada a cambio. Esa solidaridad muestra que aún hay luz, que aún hay conciencia, que aún hay oportunidad. Y precisamente por eso, las señales no deberían verse solo como condena, sino como llamado. Un llamado a despertar, a no normalizar lo que no debería ser normal, a no aceptar el dolor como destino inevitable. Un llamado a revisar no solo las estructuras, sino el corazón. Porque según la visión bíblica, las crisis más profundas no comienzan en la tierra, ni en la política, ni en la economía, sino en lo espiritual. México recibe muchas señales, sí. Pero también responde con mucha humanidad. Y ahí está la tensión, un país con un enorme potencial espiritual, pero atrapado en ciclos de dolor que se repiten. La pregunta clave no es si las señales existen, sino qué hará la nación con ellas. Y mientras avanzamos en este análisis, una cuestión se vuelve cada vez más clara. Si México está bajo la lupa, no es para ser destruido, sino para ser confrontado con una verdad incómoda pero necesaria. Porque solo cuando una nación se atreve a escuchar lo que las señales quieren decir, puede comenzar un verdadero proceso de transformación. ¿Puede una nación que no aparece mencionada directamente en la Biblia tener, aún así, un peso espiritual dentro del plan de Dios? Esta pregunta puede parecer extraña al principio, pero cuando observamos la historia bíblica con atención, descubrimos que Dios no solo trata con individuos, sino también con pueblos, culturas y naciones enteras, incluso más allá de los nombres específicos que aparecen en las Escrituras. Y es desde ahí donde muchos comienzan a preguntarse si México, aunque no esté nombrado literalmente, podría tener un papel espiritual significativo. En la Biblia, las naciones no son simples divisiones geográficas. Representan identidades espirituales, responsabilidades colectivas y misiones específicas dentro de la historia humana. Israel es el ejemplo más claro, pero no es el único. Egipto, Babilonia, Asiria, Roma y muchas otras naciones fueron usadas como instrumentos, advertencias o escenarios donde se revelaban verdades profundas. Algunas fueron bendecidas, otras confrontadas, pero todas cumplieron un propósito. Un principio bíblico fundamental es que a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Las naciones que reciben más luz, más conocimiento o más influencia también enfrentan una mayor responsabilidad espiritual. Y cuando fallan en esa responsabilidad, las advertencias suelen ser más visibles, más insistentes y más difíciles de ignorar. México, a lo largo de su historia, ha sido una nación profundamente marcada por lo espiritual. Desde la llegada del cristianismo, la fe se convirtió en parte central de su identidad cultural. Dios está presente en su lenguaje cotidiano, en sus celebraciones, en sus símbolos, en sus expresiones populares. No es un país indiferente a lo espiritual. Al contrario, es un país donde lo espiritual está constantemente a flor de piel. Sin embargo, la Biblia muestra que la religiosidad visible no siempre equivale a una vida espiritual auténtica. Israel, el pueblo escogido, cayó repetidas veces en ese error. Mantenían rituales, tradiciones y apariencias, pero su corazón estaba lejos de Dios. Los profetas denunciaron una y otra vez esta contradicción, labios que honran a Dios, pero corazones que viven en injusticia. Cuando observamos a México desde esta perspectiva, el paralelismo resulta inquietante. Una nación que invoca a Dios, pero que convive con violencia, corrupción, desigualdad y desprecio por la vida. Una fe presente en símbolos, pero muchas veces ausente en decisiones colectivas. Y según la lógica bíblica, esa tensión no pasa desapercibida delante de Dios. La Biblia enseña que Dios trata con las naciones conforme a su conducta moral y espiritual. Cuando una nación se alinea con la justicia, la verdad y la compasión, hay bendición y estabilidad. Cuando se aleja de esos principios, comienzan los ciclos de advertencia. No como venganza, sino como corrección. Dios corrige lo que ama, y confronta a quien aún considera recuperable. Otro elemento clave en la historia bíblica es el concepto de naciones puente. Pueblos que, por su ubicación, cultura o influencia, sirven como canal para impactar a otros. Israel fue llamado a ser luz para las naciones. Roma, aunque pagana, fue utilizada para expandir el mensaje cristiano a gran escala. Babilonia, aun en su corrupción, se convirtió en escenario de revelaciones proféticas. México cumple, hoy en día, un rol similar en el mundo hispano. Su influencia cultural, mediática, religiosa y social se extiende a millones de personas más allá de sus fronteras.
Lo que ocurre en México se replica, se discute y se imita en otros países. Esto convierte a México en una nación con un peso espiritual regional enorme, y con ello, una responsabilidad proporcional. En la Biblia, cuando una nación con influencia se desvía, el impacto no es solo interno. Afecta a otros. Por eso, las advertencias no se limitan a lo privado. Se vuelven públicas, visibles, imposibles de ocultar. Dios no susurra cuando el mensaje necesita ser escuchado por muchos, a veces acude. También es importante entender que, en la historia bíblica, las advertencias a las naciones no siempre llegan cuando ya están completamente perdidas, sino precisamente cuando aún hay esperanza. Cuando todavía hay un remanente, cuando aún hay personas dispuestas a escuchar, a cambiar, a interceder. Las señales más fuertes suelen preceder a los momentos de mayor oportunidad espiritual. México, a pesar de todo su dolor, sigue siendo un país donde la fe no ha muerto. Hay oración en medio de la tragedia, hay solidaridad en medio del caos, hay compasión en medio de la injusticia. Esa respuesta humana ante el sufrimiento revela que todavía hay sensibilidad espiritual. Y eso, desde una perspectiva bíblica, es una señal de que Dios aún está llamando, no abandonando. Otro paralelismo bíblico importante es el de las naciones que vivían en ciclos. Israel entraba en un periodo de prosperidad, luego se alejaba de Dios, caía en crisis, clamaba, era restaurado y el ciclo se repetía. Este patrón no es exclusivo del pasado. Muchas naciones modernas viven algo similar, y México parece estar atrapado en ese mismo ritmo. Crisis, clamor, alivio, olvido. La Biblia muestra que estos ciclos se rompen solo cuando hay un cambio profundo y sostenido, no superficial. No basta con orar en medio de la emergencia, se necesita transformación después de que pasa la tormenta. Cuando eso no ocurre, las advertencias vuelven, a veces con mayor intensidad. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. También hay que considerar el sufrimiento como lenguaje. En la Biblia, Dios a veces permite que una nación experimente las consecuencias de sus decisiones para que aprenda lo que no quiso escuchar con palabras. El sufrimiento no es el fin, es el medio para despertar la conciencia. Y esto aplica tanto a individuos como a pueblos enteros. Un aspecto poco mencionado, pero muy presente en la Biblia, es el papel de la intercesión. Hubo naciones que fueron preservadas gracias a unos pocos justos. Abraham intercediendo por Sodoma es un ejemplo claro. Moisés intercediendo por Israel, otro. Esto nos lleva a una pregunta poderosa. ¿Cuántas advertencias recibe una nación antes de que el clamor de unos pocos ya no sea suficiente? La historia bíblica también muestra que cuando una nación ignora repetidamente las advertencias, llega un punto de quiebre. No porque Dios se canse, sino porque la nación se endurece. Las señales dejan de producir arrepentimiento y comienzan a producir indiferencia. Ese es uno de los momentos más peligrosos espiritualmente. Pero aún así, la Biblia nunca presenta a Dios como alguien que abandona sin antes insistir hasta el final. Las advertencias son persistentes porque el amor es persistente. Y si aplicamos este principio a México, podríamos estar viendo no el rechazo de Dios, sino su insistencia. México, visto desde una perspectiva espiritual bíblica, no es una nación olvidada, sino una nación confrontada. Confrontada porque importa. Confrontada porque influye. Confrontada porque aún puede cambiar. Las señales, en este contexto, no son sentencia, son invitación. Y aquí surge una verdad incómoda pero esperanzadora. Las naciones que más duelen suelen ser las que más potencial tienen. Dios no sacude lo que ya está muerto, sacude lo que aún puede despertar. La pregunta no es si México tiene un lugar en la historia espiritual, sino qué hará con ese lugar. Porque, según la Biblia, cada advertencia es una puerta. Una oportunidad para decidir si se repite la historia de otras naciones que ignoraron las señales, o si se escribe una historia diferente. Una historia donde una nación entiende que las señales no llegan para destruirla, sino para recordarle quién es, para que fue llamada y hacia dónde debe volver. ¿Y si la tierra misma estuviera hablando, tratando de decir algo que no queremos escuchar? Cuando ocurren terremotos, erupciones volcánicas, sequías extremas o lluvias devastadoras, la reacción común es buscar explicaciones científicas, y eso es lógico. Pero hay una pregunta más profunda que muchos evitan. ¿Por qué estos fenómenos, además de físicos, tienen un impacto tan fuerte en la conciencia humana? ¿Por qué, cuando la naturaleza se desata, incluso las personas menos espirituales se detienen a reflexionar? México es un país donde la naturaleza se manifiesta con una fuerza impresionante.
Está ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, rodeado de volcanes, expuesto a huracanes, inundaciones, sequías y cambios climáticos extremos. Desde una perspectiva técnica, todo esto tiene explicaciones geológicas y climáticas claras. Pero desde una perspectiva espiritual, la Biblia nos invita a ver más allá de la causa inmediata y a preguntarnos por el mensaje que puede haber detrás del fenómeno. En la Biblia, la naturaleza no es un elemento neutral. La creación aparece constantemente como un instrumento que refleja el estado espiritual del ser humano. Terremotos, plagas, sequías y señales en el cielo no son descritos solo como eventos físicos, sino como llamados de atención. No porque Dios disfrute del caos, sino porque la creación responde al desorden moral y espiritual de la humanidad. Hay un pasaje bíblico muy revelador que dice que la creación gime. Esta imagen es poderosa. No habla de una creación violenta por naturaleza, sino de una creación afectada, alterada, desequilibrada. Según esta visión, cuando el ser humano rompe su relación con Dios, también rompe su relación con el mundo que lo rodea. Y ese desequilibrio se manifiesta de formas visibles. En México, los terremotos no solo destruyen edificios, sacuden la psique colectiva. Cada sismo despierta recuerdos, temores, oraciones espontáneas. Personas que no suelen pensar en Dios lo invocan en segundos. Iglesias se llenan, las redes se inundan de mensajes de reflexión, el país entero parece detenerse por un momento. Eso no es casual. La naturaleza tiene una capacidad única para romper la ilusión de control humano. Los volcanes, por ejemplo, han sido símbolos espirituales desde la antigüedad. Fuego, humo, ruido, poder contenido. En la Biblia, el fuego muchas veces representa purificación, advertencia o presencia divina. Cuando un volcán entra en actividad, el mensaje es claro incluso sin palabras. Hay fuerzas que el ser humano no puede dominar. Hay límites que no se pueden cruzar. Hay poder más allá de nuestra tecnología. Las sequías y las lluvias extremas también tienen un fuerte simbolismo bíblico. La sequía, en muchos relatos, aparece como consecuencia de un alejamiento espiritual, una tierra que deja de producir porque algo se ha roto en lo profundo. La lluvia, por otro lado, puede ser bendición o juicio, dependiendo del contexto. Demasiada agua también destruye. El equilibrio es clave. Y cuando el equilibrio se pierde, el mensaje es evidente: algo no está funcionando como debería. México ha vivido ciclos repetidos de desastres naturales que parecen no dar tregua. Y aunque cada evento se explica de forma aislada, el conjunto genera una sensación de advertencia constante. Como si la tierra estuviera siendo utilizada como un megáfono. No para condenar, sino para despertar. Un detalle importante es que las señales naturales no discriminan. Afectan a justos e injustos, a creyentes y no creyentes. Esto refuerza la idea de que no son castigos individuales, sino llamados colectivos. La Biblia muestra que cuando una nación se desvía, las consecuencias suelen ser compartidas, porque las decisiones colectivas crean realidades colectivas. También es significativo cómo, después de cada desastre natural en México, emerge una solidaridad impresionante. Personas ayudando a desconocidos, rescatando, compartiendo lo poco que tienen. Esa respuesta humana revela algo profundo. Incluso en medio del caos, hay una conciencia que despierta. Es como si la señal natural abriera una ventana para que lo mejor del ser humano salga a la luz. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿qué pasa cuando la emergencia termina? La Biblia muestra que uno de los mayores problemas de las naciones no es la falta de señales, sino la falta de memoria. Se clama en medio del desastre, pero se olvida cuando todo vuelve a la normalidad. El arrepentimiento momentáneo no produce transformación duradera. Las señales naturales en México parecen seguir ese patrón. Sacuden, despiertan, movilizan y luego, poco a poco, se diluyen en la rutina. Hasta que llega la siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Desde una perspectiva espiritual, la repetición es significativa. Cuando una advertencia se repite, no es porque no haya sido clara, sino porque no fue escuchada. Otro aspecto relevante es que la Biblia muestra que la naturaleza responde al pecado humano no solo de forma directa, sino acumulativa. Las consecuencias se agravan con el tiempo. Esto conecta con la realidad actual, eventos naturales cada vez más intensos, más frecuentes y más difíciles de manejar. No es solo un problema ambiental, es un reflejo de un desequilibrio más profundo. México, con su relación tan cercana a la tierra, a lo ancestral, a lo simbólico, es especialmente sensible a este tipo de señales. La tierra es parte de su identidad. Por eso, cuando la tierra se mueve, el impacto es mayor.
No es solo un evento físico, es un golpe emocional y espiritual. La Biblia también enseña que Dios usa lo que es grande, visible e imposible de ignorar cuando los mensajes más suaves no funcionan. Un terremoto no se puede discutir, un volcán no se puede silenciar, una sequía no se puede ocultar. Las señales naturales tienen esa característica, rompen la negación. Pero es importante aclarar algo fundamental: interpretar estos eventos como señales no significa negar la ciencia ni caer en el miedo. La Biblia no invita al pánico, invita al discernimiento. Reconocer un mensaje espiritual no elimina la responsabilidad humana de prevenir, construir mejor, cuidar el medio ambiente y proteger la vida. Al contrario, la refuerza. Si la naturaleza está enviando advertencias, la respuesta no debería ser solo espiritual, sino integral. Cambio de corazón, sí, pero también cambio de hábitos, de prioridades, de relación con la creación. En la Biblia, el arrepentimiento verdadero siempre va acompañado de acción. Otro punto que no se puede ignorar es que las señales naturales no ocurren en un vacío. Coinciden con crisis sociales, morales y espirituales. Es la suma lo que llama la atención. Cuando todo se sacude al mismo tiempo, el mensaje se vuelve más claro. México no es el único país que enfrenta desastres naturales, pero la frecuencia, el impacto emocional y la respuesta colectiva hacen que estas señales tengan un peso especial. No parecen eventos aislados, sino capítulos de una misma historia que se repite. Y aquí está la pregunta que sostiene esta sección: si la Tierra habla, ¿estamos escuchando? ¿O solo reaccionamos por un momento para luego volver a lo mismo? La Biblia muestra que las señales naturales no buscan respuestas emocionales temporales, sino cambios profundos y sostenidos. Porque cuando la tierra tiembla, cuando el fuego emerge, cuando el agua arrasa o cuando la sequía consume, no solo se está moviendo la naturaleza. Se está poniendo a prueba la conciencia de una nación. Y cada sacudida deja una decisión sobre la mesa: ignorar el mensaje o permitir que produzca una transformación real. Las señales naturales en México no tienen por qué ser vistas como una condena inevitable. Pueden ser entendidas como un lenguaje duro, sí, pero necesario. Un lenguaje que recuerda que el ser humano no es el centro del universo, que hay límites, que hay orden, que hay consecuencias. Y mientras estas señales continúan, la pregunta sigue abierta, esperando una respuesta colectiva. ¿Serán solo eventos que se olvidan con el tiempo, o advertencias que finalmente nos lleven a cambiar el rumbo antes de que el silencio llegue demasiado tarde? ¿Qué pasa cuando una sociedad deja de alarmarse por lo que antes consideraba inaceptable? Esta pregunta es incómoda, pero necesaria, porque muchas de las señales más profundas no vienen del cielo ni de la tierra, sino del corazón humano. Y en México, además de las señales naturales, hay señales sociales y morales que gritan con fuerza, aunque a veces se escuchen menos porque se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Una de las señales más claras es la normalización de la violencia. No solo la violencia física, sino la violencia emocional, verbal y estructural. Noticias de asesinatos, desapariciones y abusos aparecen todos los días. Al principio conmocionan, luego entristecen y finalmente dejan de sorprender. Cuando una sociedad se acostumbra a convivir con la violencia, algo muy profundo se está rompiendo. La Biblia advierte que cuando la vida pierde valor, la nación entera entra en una zona de peligro espiritual. La violencia no surge de la nada. Es el fruto visible de un deterioro interior. Familias fracturadas, ausencia de referentes, heridas no sanadas, resentimiento acumulado. Cuando estos factores se multiplican, la violencia se convierte en lenguaje. Y cuando ese lenguaje se vuelve común, deja de verse como una señal y comienza a verse como una condición normal de vida. A esto se suma la corrupción, que no es solo un problema político, sino moral. La corrupción es, en esencia, la decisión de anteponer el beneficio personal sobre el bien común. Cuando esta práctica se extiende, la confianza social se destruye. La gente deja de creer en las instituciones, pero también deja de creer en el otro. Y una sociedad sin confianza es una sociedad frágil, vulnerable y dividida. México vive una crisis de confianza profunda. Muchos sienten que nadie protege realmente al ciudadano común. Esta sensación genera frustración, enojo y desesperanza. Y cuando la desesperanza se instala, las personas comienzan a justificar lo que antes condenaban. Pequeñas trampas, pequeñas mentiras, pequeños abusos se normalizan como mecanismos de supervivencia. Así, el deterioro moral se filtra en la vida diaria. Otra señal social importante es la fragmentación de la familia. La familia ha sido históricamente uno de los pilares más fuertes de la sociedad mexicana. Sin embargo, hoy enfrenta presiones constantes: abandono, violencia doméstica,
ausencia parental, relaciones inestables. Cuando la familia se debilita, la sociedad pierde su principal espacio de formación de valores. Y cuando los valores dejan de transmitirse, el vacío no queda vacío, es llenado por lo que esté disponible. La pérdida de referentes morales claros es otra señal evidente. Vivimos en una época donde todo se relativiza. Lo que ayer estaba mal, hoy se debate, lo que ayer se defendía, hoy se cuestiona. No todo cambio es negativo, pero cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, se vuelve vulnerable al caos. La Biblia describe este escenario como un tiempo en el que lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. También hay una crisis de sentido. Muchas personas, especialmente jóvenes, viven sin un propósito claro. Buscan pertenencia, identidad y valor en lugares que no pueden ofrecerlos de forma duradera. Esto se refleja en el aumento de la depresión, la ansiedad y el vacío existencial. Aunque estas luchas no siempre se ven, son señales silenciosas que revelan un malestar profundo. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Las redes sociales amplifican este problema. Comparación constante, presión por aparentar, necesidad de aprobación. La identidad se construye sobre me gusta y comentarios, no sobre convicciones profundas. Esto genera inseguridad, frustración y una sensación constante de no ser suficiente. Y una sociedad insegura es fácilmente manipulable. Otro aspecto alarmante es la pérdida del respeto por la verdad. La desinformación, la mentira y la manipulación se vuelven herramientas comunes. Cada quien cree lo que quiere creer, no necesariamente lo que es verdadero. Cuando la verdad deja de ser un valor, la justicia se vuelve imposible. Porque sin verdad, no hay base para reclamar nada. La Biblia muestra que cuando una nación entra en este tipo de confusión moral, las advertencias se intensifican. No como castigo inmediato, sino como último intento de despertar la conciencia. Porque el mayor peligro no es el error, sino la indiferencia. No es caer, sino dejar de querer levantarse. México también enfrenta una señal social muy fuerte, la desigualdad. Millones de personas luchan por sobrevivir mientras otros viven en exceso. Esta brecha no es solo económica, es humana. Cuando una sociedad permite que una parte viva en abandono constante, se rompe el principio de justicia. Y la injusticia, según la Biblia, clama. No se queda en silencio. La indiferencia frente al dolor ajeno es otra señal preocupante. Cuando el sufrimiento del otro deja de importar, la compasión se enfría. Y cuando la compasión se enfría, la sociedad se vuelve dura. No cruel necesariamente, pero insensible. Y la insensibilidad es una antesala peligrosa. También hay que hablar de la violencia interior. Personas que viven con miedo constante, con estrés, con enojo acumulado. Este estado emocional colectivo no es casual. Es el reflejo de una sociedad que ha perdido la paz interior. Y sin paz interior, no puede haber paz social. La Biblia enseña que los problemas externos suelen ser el reflejo de problemas internos. Una sociedad en guerra consigo misma no puede estar en armonía hacia afuera. Por eso, las señales sociales y morales son tan importantes. No hacen ruido como un terremoto, pero son igual de destructivas a largo plazo. Sin embargo, no todo es oscuridad. En medio de estas señales, también aparecen destellos de luz. Personas que ayudan sin esperar nada a cambio, comunidades que se organizan, jóvenes que buscan un propósito más profundo. Estas respuestas muestran que la conciencia no está muerta. Está herida, pero viva. Y precisamente por eso, las señales sociales no deben verse solo como condena, sino como advertencia. Una advertencia que dice, algo necesita cambiar, y no solo en las leyes o las estructuras, sino en el corazón. Porque ninguna reforma externa puede sostenerse si no hay transformación interna. México no enfrenta solo una crisis de seguridad, economía o política. Enfrenta una crisis de sentido, de valores y de identidad. Y según la perspectiva bíblica, cuando estas áreas se desordenan, las consecuencias se manifiestan tarde o temprano de forma visible. La pregunta clave no es quién tiene la culpa, sino quién está dispuesto a asumir responsabilidad. Las señales sociales y morales no apuntan a un enemigo externo, sino a un espejo. Nos obligan a mirarnos como sociedad y a preguntarnos qué tipo de país estamos construyendo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras decisiones diarias. Cada acto de corrupción tolerado, cada injusticia ignorada, cada vida desvalorizada suma. Pero también cada acto de honestidad,
Cada gesto de compasión y cada decisión correcta cuenta. Las señales no solo advierten, también revelan que aún hay una elección posible. Y aquí está el punto central de esta sección. Las señales más peligrosas no son las que destruyen edificios, sino las que erosionan el alma de una nación. Porque un país puede reconstruir carreteras, casas y ciudades, pero si no reconstruye su corazón, las crisis volverán con otro rostro. México está recibiendo señales sociales y morales claras. No para ser señalado, sino para ser despertado. No para ser condenado, sino para ser confrontado con una verdad que incomoda, pero que puede sanar. La pregunta final no es si estas señales existen. Es si estamos dispuestos a escucharlas antes de que el daño sea tan profundo que ya no sepamos cómo volver atrás. ¿Por qué México parece recibir señales con más fuerza que otros países cuando el mundo entero atraviesa crisis similares? Esta es una de las preguntas más delicadas, y al mismo tiempo, más reveladoras de todo este análisis. Porque no se trata de afirmar que México sea el único país con problemas, ni mucho menos el peor, sino de entender por qué las señales parecen concentrarse, repetirse y resonar con tanta intensidad en esta nación en particular. Para empezar, es importante decir algo con claridad: Dios no actúa con favoritismos injustos. La Biblia muestra que todas las naciones son observadas, pero no todas cumplen el mismo rol ni cargan con la misma responsabilidad. Y aquí aparece una idea clave que atraviesa toda la historia bíblica: la responsabilidad espiritual está directamente relacionada con la influencia. México no es un país cualquiera en el escenario mundial, especialmente en el mundo hispano. Su cultura, su idioma, su música, sus medios, su forma de vivir la fe y su historia influyen en millones de personas dentro y fuera de sus fronteras. Lo que ocurre en México no se queda en México. Se replica, se comenta, se imita y se debate en toda América Latina y en comunidades hispanas alrededor del mundo. Cuando una nación tiene ese nivel de influencia, también tiene un peso espiritual mayor. En la Biblia, las naciones que tenían más impacto sobre otras eran confrontadas con más fuerza cuando se desviaban. No porque fueran más odiadas, sino porque sus decisiones afectaban a muchos más. El error de una nación influyente se multiplica, su corrección también. Otro factor importante es la profunda relación de México con la fe. A diferencia de otros países donde lo espiritual ha sido relegado casi por completo al ámbito privado, en México Dios sigue presente en el lenguaje cotidiano, en las tradiciones, en las celebraciones y en los momentos de crisis. Es un país que invoca a Dios constantemente. Y según la lógica bíblica, cuando un pueblo conoce a Dios, aunque sea de manera parcial o cultural, su responsabilidad es mayor que la de quien nunca lo conoció. Esto puede sonar duro, pero es un principio bíblico muy claro: a quien más se le revela, más se le demanda. México no es una nación espiritualmente ignorante. Es una nación espiritualmente expuesta. Y esa exposición implica responsabilidad. También hay que considerar el papel histórico de México como refugio, puente y punto de encuentro. A lo largo del tiempo, México ha recibido migrantes, ha sido escenario de movimientos sociales, espirituales y culturales, y ha funcionado como una especie de bisagra entre mundos distintos. En la Biblia, los territorios de cruce, de tránsito, de conexión, suelen ser espiritualmente estratégicos. Y lo estratégico siempre es más disputado y más confrontado. Además, México es un país de contrastes extremos. Fe profunda y violencia brutal. Solidaridad admirable y corrupción dolorosa. Tradición espiritual y relativismo moral conviviendo al mismo tiempo. Esta tensión constante genera un conflicto interno que, desde una perspectiva espiritual, no puede permanecer sin consecuencias. Cuando una nación vive dividida en su interior, las señales tienden a intensificarse. Otro punto clave es la sensibilidad del pueblo mexicano. Puede parecer contradictorio, pero precisamente porque el pueblo siente, reacciona y se conmueve, las señales tienen un impacto mayor. Hay países donde las crisis pasan casi sin respuesta emocional o espiritual. En México, cada tragedia despierta lágrimas, oración, unión y reflexión. Eso indica que aún hay conciencia, y donde hay conciencia, hay posibilidad de cambio. Por eso, las advertencias continúan. La Biblia muestra que Dios insiste donde todavía hay esperanza. Cuando una nación se vuelve completamente indiferente, las señales pierden sentido. Pero cuando aún hay personas que escuchan, que cuestionan, que buscan respuestas, las advertencias se repiten como un llamado persistente. También hay que hablar del papel de México en la fe popular del mundo hispano. Millones de personas miran a México como referencia espiritual, para bien o para mal. Esto convierte a México en un termómetro. Lo que pasa ahí refleja tendencias más amplias. Por eso,
Las señales que se manifiestan en México no solo hablan a México, sino a muchos otros pueblos. Esto no significa que otros países estén exentos. Significa que cada nación recibe señales de acuerdo con su rol, su historia y su nivel de responsabilidad. Algunas reciben advertencias económicas, otras políticas, otras espirituales. México parece recibirlas en múltiples niveles al mismo tiempo. Y eso es lo que llama la atención. También hay una razón incómoda que no se puede ignorar: la repetición de ciclos no resueltos. México ha vivido crisis tras crisis, sin resolver las raíces profundas de muchas de ellas. Cuando los problemas se tratan solo de forma superficial, vuelven. Y cuando vuelven, lo hacen con más fuerza. Las señales se intensifican cuando las lecciones no se aprenden. Desde la perspectiva bíblica, esto no es castigo, es pedagogía. Es insistencia. Es un llamado que dice: no basta con resistir, hay que transformar. No basta con sobrevivir, hay que cambiar el rumbo. Entonces, ¿por qué México y no otros países? Tal vez la pregunta correcta no sea ¿por qué México?, sino ¿para qué México? Para despertar conciencias. Para provocar reflexión. Para recordar que una nación con fe no puede vivir como si no la tuviera. Para mostrar que la espiritualidad sin coherencia termina vacía. México recibe tantas señales no porque esté condenado, sino porque está llamado. Llamado a algo más alto, más profundo, más coherente. Las señales no llegan para humillar, sino para corregir. No para destruir, sino para redirigir. Y aquí está el punto que mantiene viva la esperanza: mientras hay señales, hay oportunidad. Mientras hay advertencias, hay tiempo. Mientras hay preguntas, hay posibilidad de respuesta. México no está solo bajo la lupa, está en una encrucijada. Puede seguir normalizando las señales, o puede empezar a escucharlas de verdad. Puede repetir los ciclos, o puede romperlos. Puede ver las advertencias como mala suerte, o como un llamado urgente a cambiar lo que no está funcionando. La pregunta final no es por qué México recibe tantas señales. La pregunta es ¿qué hará México con ellas? Porque de esa respuesta no solo depende su futuro, sino, en muchos sentidos, el mensaje que enviará al resto del mundo. ¿Y si todo este ruido, todas estas crisis y todas estas señales no fueran el mensaje en sí, sino solo el medio para decirnos algo mucho más profundo? Esta es la pregunta clave, porque entender las señales sin entender el mensaje es quedarse a la mitad del camino. Y según la perspectiva bíblica, Dios no envía advertencias para confundir, sino para comunicar algo muy concreto, muy directo y profundamente personal. El mensaje central no es miedo. No es destrucción. No es fatalismo. El mensaje es un llamado. Un llamado urgente, pero lleno de propósito. A lo largo de la Biblia, cada vez que Dios advierte, lo hace con una intención clara: provocar un cambio antes de que las consecuencias sean irreversibles. Las señales no son el final de la historia, son la pausa incómoda que nos obliga a decidir cómo continúa. Uno de los errores más comunes es pensar que el mensaje de Dios va dirigido solo a los malos, a los corruptos, a los violentos, a los poderosos. Pero la Biblia muestra algo diferente: el llamado comienza por lo personal. No empieza en los palacios, empieza en el corazón. Antes de cambiar una nación, Dios confronta a las personas que la forman. El mensaje es claro: no se puede seguir viviendo igual esperando resultados distintos. No se puede clamar en medio de la crisis y volver a lo mismo cuando pasa. Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo coherencia. Coherencia entre lo que se dice creer y la forma en que se vive. Otro punto central del mensaje es el arrepentimiento, pero no entendido como culpa constante o vergüenza, sino como cambio de dirección. En la Biblia, arrepentirse significa reconocer que vamos por un camino que no conduce a la vida y decidir dar la vuelta. No es solo sentirse mal, es vivir diferente. Y ese cambio no es solo moral, es espiritual. Dios también está diciendo algo muy importante a través de estas señales: la autosuficiencia es una ilusión. Durante mucho tiempo, la humanidad ha creído que puede controlar todo, explicarlo todo, resolverlo todo. Las crisis nos recuerdan que no es así. Que somos frágiles. Que dependemos más de lo que queremos admitir. Y reconocer esa dependencia no nos hace débiles, nos hace conscientes. El mensaje también confronta las prioridades. ¿Qué es realmente importante? ¿Qué estamos persiguiendo como sociedad? ¿Éxito, poder, dinero, comodidad, imagen? Las señales acuden porque desordenan lo que creíamos seguro. Nos obligan a preguntarnos si estamos construyendo sobre bases sólidas o sobre arenas que se desmoronan con la primera sacudida.
Hay otro mensaje incómodo pero necesario: la fe superficial no transforma. La Biblia es muy dura con la religiosidad vacía. Oraciones sin justicia, palabras sin amor, rituales sin obediencia. Dios no está buscando más discursos religiosos, está buscando vidas alineadas con la verdad, la compasión y la justicia. Las señales exponen esa incoherencia. También hay un llamado a la responsabilidad colectiva. No todo se puede seguir atribuyendo a otros. A los gobiernos, a las instituciones, a las circunstancias. Cada persona contribuye, para bien o para mal, al rumbo de una nación. Cada acto de corrupción tolerado, cada injusticia ignorada, cada mentira justificada suma. Pero también suma cada decisión correcta, cada acto de integridad, cada gesto de amor. El mensaje de Dios no es solo dejen de hacer lo malo, sino aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al vulnerable. Defiendan la vida. Busquen la verdad. Practiquen la justicia. Restauren lo que está roto. La Biblia siempre presenta el cambio como algo activo, no pasivo. Otro aspecto clave del mensaje es el tiempo. Las señales indican que hay una ventana abierta, pero no infinita. No se trata de generar pánico, sino urgencia. Urgencia para no seguir postergando lo importante. Urgencia para reconciliarse, para perdonar, para cambiar hábitos destructivos, para volver a Dios de forma sincera. Dios también está diciendo algo sobre el miedo. Las señales no buscan paralizar, buscan despertar. El miedo bloquea, la verdad libera. Cuando se entiende el mensaje, el miedo pierde poder y es reemplazado por discernimiento. No se trata de vivir esperando catástrofes, sino de vivir preparados espiritualmente, con los valores claros y el corazón firme. El mensaje incluye esperanza. Esto es fundamental. Si Dios solo quisiera advertir sin dar salida, el mensaje sería desesperante. Pero en la Biblia, cada advertencia viene acompañada de una promesa implícita: todavía se puede cambiar. Todavía se puede volver. Todavía se puede restaurar. Incluso las naciones que parecían perdidas tuvieron oportunidades cuando respondieron al llamado. El problema nunca fue la gravedad del pecado, sino la dureza del corazón. Cuando hubo humildad, hubo restauración. Cuando hubo soberbia, hubo caída. Dios también está llamando a discernir. No todo lo que sucede es una señal directa, pero el conjunto habla. El mensaje no se entiende mirando un solo evento, sino el panorama completo. Crisis naturales, sociales, morales y espirituales ocurriendo al mismo tiempo no son ruido aleatorio. Son contexto. Y el contexto importa. El mensaje final apunta a algo muy profundo: volver a Dios no como último recurso, sino como fundamento. No buscarlo solo cuando todo se cae, sino construir con él desde el inicio. No usar la fe como un salvavidas ocasional, sino como una brújula constante. Y aquí está la pregunta que atraviesa todo este mensaje: ¿qué haremos con lo que ya entendemos? Porque ignorar una señal puede ser involuntario, pero ignorar un mensaje claro es una decisión. Dios no obliga, propone. No impone, invita. No destruye primero, advierte. Lo que Dios está intentando decir no es todo está perdido, sino todavía hay tiempo. Tiempo para cambiar, para sanar, para reconstruir desde adentro hacia afuera. Tiempo para dejar de reaccionar y empezar a responder con conciencia. Las señales no son el fin del camino. Son el punto donde se abre una elección. Y esa elección no es colectiva solamente, es personal. Cada persona decide si escucha, si cambia, si actúa. El verdadero mensaje detrás de todas las advertencias es este: despierta ahora, mientras aún puedes hacerlo sin que sea demasiado tarde. Porque cuando las señales dejan de incomodar, el riesgo ya no está afuera, sino dentro. ¿Y qué hago yo con todo esto? Esta es, quizá, la pregunta más importante de todo el vídeo, porque después de analizar señales, advertencias y mensajes, llega el momento en el que nada sirve si no se traduce en una respuesta personal. No se trata de gobiernos, ni de estadísticas, ni de teorías. Se trata de ti, de mí, de cada persona que está escuchando y que, consciente o inconscientemente, siente que algo necesita cambiar. Lo primero es entender que responder a las señales no significa vivir con miedo. El miedo paraliza y confunde. La respuesta correcta no nace del pánico, sino de la conciencia. La Biblia nunca llama a vivir aterrorizados, sino despiertos. Estar despierto significa reconocer la realidad sin negarla, pero también sin dejar que nos destruya por dentro. El primer paso es detenerse. Parece simple, pero en un mundo acelerado es revolucionario. Detenerse a pensar, a reflexionar,
a preguntarse honestamente cómo estamos viviendo. No cómo aparentamos, no cómo nos gustaría vernos, sino cómo estamos realmente. ¿Qué prioridades gobiernan nuestra vida? ¿Qué ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros pensamientos? Responder a las señales implica revisar el corazón. Y eso requiere honestidad. Preguntarse si hay incoherencias entre lo que decimos creer y la forma en que actuamos. No para castigarnos, sino para corregir el rumbo. El autoengaño es uno de los mayores enemigos del cambio. Mientras todo esté justificado, nada se transforma. Otro paso fundamental es recuperar la responsabilidad personal. Es muy fácil culpar al sistema, a la política, a la sociedad o a los de arriba. Pero aunque hay responsabilidades colectivas reales, cada persona decide cómo vivir en medio de ese contexto. Decidimos si somos honestos cuando nadie nos ve, si tratamos con dignidad al otro, si elegimos la verdad o la comodidad. Responder espiritualmente también implica volver a lo esencial. Muchas personas han reducido la fe a rituales, costumbres o momentos de emergencia. Pero la fe auténtica es una relación viva que influye en las decisiones diarias. Volver a Dios no es solo orar cuando hay problemas, es aprender a escuchar, a obedecer y a vivir con propósito incluso cuando todo parece estar bien. La oración, por ejemplo, no es una fórmula mágica para que todo se arregle. Es un espacio de alineación. Un lugar donde el corazón se ordena, donde la soberbia se rompe y donde se recupera la perspectiva. Orar no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos vuelve sensibles, humildes y conscientes. Otro aspecto clave es el cambio de hábitos. Las señales no piden solo emociones fuertes, piden acciones concretas. Si algo en nuestra vida nos está alejando de la verdad, de la paz o del bien, hay que tomar decisiones prácticas. A veces duele, a veces incomoda, pero no hay transformación sin renuncia. Responder correctamente también significa cuidar la forma en que tratamos a los demás. La Biblia es muy clara, no se puede amar a Dios y despreciar al prójimo. La respuesta espiritual se demuestra en la compasión, en la justicia, en la empatía. En cómo hablamos, cómo escuchamos y cómo reaccionamos ante el dolor ajeno. Otro paso importante es no vivir aislados. Las crisis tienden a encerrarnos en nosotros mismos, pero el cambio verdadero se fortalece en comunidad. Rodearse de personas que buscan vivir con valores, que cuestionan, que oran, que no normalizan lo incorrecto. Nadie camina este proceso solo sin desgastarse. También es fundamental aprender a discernir la información. No todo lo que genera miedo merece atención. No todo mensaje alarmista viene de Dios. Parte de responder bien es filtrar, pensar, no dejarse manipular por el pánico ni por el fanatismo. La fe madura no apaga la razón, la ordena. Responder a las señales implica también reconciliación. Con Dios, con otros y con uno mismo. Muchas personas cargan culpas, heridas y resentimientos que nunca han enfrentado. Las crisis sacan eso a la superficie. No para hundirnos, sino para sanar. Perdonar no justifica el daño, pero libera el corazón. Un punto clave es dejar de postergar. Muchas personas piensan, algún día cambiaré, cuando tenga más tiempo, cuando todo esté más tranquilo. Pero las señales precisamente nos recuerdan que la vida es frágil y que el después no está garantizado. El momento de responder es ahora. También es importante entender que la respuesta no tiene que ser perfecta. Dios no espera cambios instantáneos, espera decisiones sinceras. El proceso es gradual, pero la decisión es clara. Lo peligroso no es avanzar lento, es no avanzar. Responder espiritualmente no significa desconectarse del mundo, sino vivir en él con propósito. Trabajar con integridad, estudiar con honestidad, criar con amor, hablar con verdad. La espiritualidad auténtica se vive en lo cotidiano, no solo en lo religioso. Hay algo más que no se puede ignorar, el ejemplo. Cada persona que responde de forma consciente se convierte en una señal viva para otros. En medio del caos, una vida coherente destaca. No por perfección, sino por dirección. Y eso inspira más de lo que imaginamos. Finalmente, responder bien implica esperanza activa. No una esperanza pasiva que espera que todo mejore solo, sino una esperanza que actúa, que construye, que siembra bien incluso en tierra difícil. La Biblia muestra que los momentos de mayor oscuridad fueron también los de mayor oportunidad para quienes decidieron vivir despiertos. Las señales no te piden que cambies el mundo de golpe. Te piden que empieces por tu mundo. Por tus decisiones, tus palabras, tus valores. Porque una nación no cambia solo con discursos,
cambia cuando suficientes personas deciden vivir diferente. Y aquí está la verdad final de esta sección: no podemos controlar las señales, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Y esa respuesta, aunque parezca pequeña, tiene un impacto eterno. La pregunta ya no es qué está pasando en el mundo. La pregunta es qué vas a hacer tú con lo que ya sabes. Porque responder hoy puede marcar la diferencia entre repetir los mismos ciclos o empezar una historia completamente distinta. Después de todo lo que hemos visto, una cosa queda clara: las señales están ahí, pero la respuesta está en nuestras manos. Este no es un mensaje para generar miedo, sino para despertar conciencia y abrir un diálogo profundo sobre lo que vivimos como personas y como nación. Si este contenido te hizo reflexionar, cuestionarte o ver la realidad desde otra perspectiva, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas este vídeo para que más personas puedan escuchar este mensaje. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que estamos ignorando las señales o que aún hay tiempo para cambiar el rumbo? Tu opinión es importante y puede enriquecer esta conversación. Aquí seguimos, buscando respuestas, verdad y propósito juntos.